En esta oportunidad vamos a realizar un chaleco para niño o niña de 2 años de edad. Próximamente publicaré más talles en mi página web pasoapasocrochet.com. En este tutorial vamos a explicar este chalequito. La semana pasada ya subimos el tutorial del suéter, que es un conjunto o complemento con este chalequito, para que ustedes vean que con 2 tutoriales podemos hacer también 2 prendas versátiles y diferentes. Bueno, en este caso lo hicimos con el moñito. Acuérdense que el suéter, aquí les voy a mostrar, lo habíamos hecho con una corbatita, y si ustedes quieren hacer el chaleco con corbatita, solamente tienen que tejer todo el chalequito tal cual, y lo único que modificamos es la parte de la delantera, es decir, que no vamos a tejer esta forma de V en blanco, sino que la vamos a tejer todo en rojo de un solo color. Entonces, por lo tanto, es más fácil todavía, y la corbatita la van a encontrar en el tutorial del suéter. Ahora voy a explicar brevemente cómo tejí este chalequito. Empecé tejiendo primero la parte de la espalda, tejimos filas de punto elástico doble, después filas de varetas, hasta llegar a cierta altura donde empezamos a hacer disminuciones para la sisa. Después seguimos tejiendo hasta llegar al largo deseado, y de esa forma terminamos la espalda. Luego tejimos la delantera. En este caso también se teje el comienzo tal cual hicimos la espalda. Las filas del elástico doble, después las filas de varetas, hasta llegar a la misma altura que llegamos en la espalda para hacer la sisa. Y ahí van a ver que en la primera fila que hacemos, ya empezamos a hacer la sisa, empezamos a trabajar o a combinar con el color blanco para hacer la forma de V que simula una camisa. Después de haber hecho esta forma de V y de haber trabajado 5 filas, empezamos a hacer la parte del escote, donde también vamos haciendo los hombritos. Una vez que terminamos de hacer la delantera, hicimos la costura, después hicimos el borde del cuello, después pasamos a realizar la costura de los laterales, y luego hicimos el borde de lo que serían las sisas. Una vez terminado mejor dicho, el chalequito, hicimos el accesorio, que es el moñito, y por último la costura. De esta forma sencilla tejimos este chalequito. Ahora pasamos al listado de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 140 gramos de lana, aguja crochet de 3 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar por la espalda y vamos a hacer 50 cadenas. Cuando tengamos las 50 cadenas vamos a hacer la primera fila de varetas. En este caso van a ver que yo voy a contar 1, 2, 3 y recién en la 4ª cadena voy a hacer la primera vareta. Y ahora vamos a tejer por cada cadena una vareta hasta llegar al final. Llegué al final de la fila y en total, si ustedes cuentan, vamos a tener 47 varetas, pero con las 3 cadenas del comienzo vamos a tener en total 48 varetas, porque estas 3 cadenas las vamos a contar también como una vareta. Bueno, ahora vamos a tejer la segunda fila y vamos a tejer el punto elástico doble. Vamos a empezar primero haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a tejer para hacer este elástico varetas en relieve por delante y por detrás. En este caso la vareta, la única diferencia con la vareta común es el lugar donde vamos a poner la aguja. Después el movimiento o la forma de tejer es la misma que la vareta normal.
En el caso de la vareta en relieve por delante, la aguja en vez de introducirse en este espacio, lo que hace es abrazar la vareta de abajo y pasa de esta forma y después se teje como una vareta normal. Bueno, vamos a empezar, vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante y 2 varetas en relieve por detrás. Hacemos la primera vareta en relieve por delante, tomamos una lazada, la aguja van a ver que abraza, en este caso vamos a empezar a tejer sobre la segunda vareta de la fila anterior. Abraza la segunda vareta de esta forma y tomo la lazada y tejo como si fuera una vareta común. Nuevamente, tomo una lazada, de nuevo la aguja abraza la vareta y tejo como si fuera una vareta común. Hicimos 2 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos 2 varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada y en este caso la aguja en vez de ir por adelante va por detrás del tejido, abraza la vareta de esta forma y se teje como una vareta común. Hicimos una, ahora vamos a hacer otra. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y se teje como una vareta común. De esta forma hicimos una secuencia, volvemos a repetir. Hago una lazada y tejo una vareta en relieve por delante. Van a ver que la aguja abraza la vareta, saco la lazada y tejo como una vareta común. Nuevamente, tomo una lazada, abrazo la vareta de esta forma y luego se teje como una vareta común. Hicimos 2 varetas en relieve por delante, ahora hacemos 2 varetas en relieve por detrás. Tomo una lazada, ahora la aguja en vez de ir por adelante va por detrás y abraza la vareta de esta forma. Y ahora tejemos. Hicimos una, ahora hacemos la segunda. Nuevamente tomo una lazada, abrazo la vareta por detrás y tejo la vareta común. Hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible y me quedaron 2 varetas y las 3 cadenas que hacen de cuenta que fueron una vareta. En total serían 3. Entonces voy a tejer ahora 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Y ahora sobre las 3 cadenas de la fila anterior vamos a tejer una vareta. Tomo una lazada y esta vareta va a ser una vareta común. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena tejo la vareta. Y de esta forma terminamos la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y aquí ya tenemos la secuencia armada, entonces tenemos que tejer tal cual está la secuencia. Siempre vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora van a ver que yo tengo 2 varetas en relieve por detrás, entonces las tejo por detrás. 1 y 2. Y ahora puedo hacer la secuencia de la fila anterior, que era 2 varetas en relieve por delante y por detrás. En este caso, en esta fila, lo único que tenemos que hacer es repetir la secuencia tal cual se presenta. Es decir, lo que está para adelante se teje para adelante y lo que está por detrás se teje por detrás. Van a ver que yo las varetas en relieve por detrás las tejo por detrás y las que están tejidas por delante las tejo por delante y se teje tal cual la fila número 2. Van a ver que la que está delante, van a ver que la aguja nuevamente abraza la vareta y tejo como si fuera una vareta común. Nuevamente, abrazo la aguja va por delante, abraza la vareta y tejo como una vareta común. Y aquí es más fácil porque ya está es más fácil tejer y hasta introducir la aguja. Y la secuencia ya está armada. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 3, van a ver que tejí 2 varetas en relieve por detrás y aquí, como en todas las filas, vamos a tejer siempre una vareta común sobre la tercera cadena de la fila anterior.
ustedes van a contar 1, 2, 3 y en esa tercera cadena de la fila anterior tejo una vareta. De esta forma vamos a terminar la fila 3 y acuérdense que en todas las filas siempre hacemos una vareta común sobre la tercera cadena. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo tal cual la fila 3. En total vamos a tejer entre 4 o 5 filas de acuerdo al gusto de cada uno. Terminé de hacer el elástico y en total hice 4 filas. Ahora vamos a empezar la parte del cuerpo y vamos a tejer filas de varetas. Damos vuelta el tejido y vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y estas 2 cadenas no se cuentan como una vareta, por lo tanto la primera vareta la voy a hacer sobre la primera vareta de la fila anterior. Ahora vamos a tejer todo varetas normales hasta llegar al final de la fila. En total vamos a tener 48 varetas sin contar, acuérdense, las 2 cadenas para levantar la labor. De esta forma vamos tejiendo hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 1 y solamente en esta fila, en la 1, vamos a tejer la última vareta sobre las cadenas de la fila anterior. Vamos a tejer sobre la primera, segunda, tercera cadena de la fila anterior. De esta forma. Así terminamos la fila 1. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Nuevamente vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer la primera vareta sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos todas varetas hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 2 y aquí les quería mostrar que nosotros la última vareta de la fila la vamos a tejer sobre la última vareta de la fila anterior. Y de esta forma terminamos la fila 2. Acá siempre hago aclaraciones porque generalmente algunas se confunden y tejen sobre la última vareta sobre las 2 cadenas de la fila anterior, pero acuérdense que esas 2 cadenas no cuentan como una vareta, sino que sirven para levantar la labor. Entonces no hay que contarlas y nunca se teje sobre esas 2 cadenas, sino que se hace sobre la última vareta de la fila anterior. Bueno, para ver que están haciendo bien, lo único que tienen que hacer es contar las varetas. En este caso siempre vamos a tener 48 varetas en cada fila, sin contar las 2 cadenas para levantar. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila número 2. En total vamos a tejer midiendo desde acá entre 21 a 23 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida volvemos nuevamente. Vamos a continuar con el tejido y vamos a ver cuánto tejimos. Tejí aproximadamente 22 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer de este lado la sisa, es decir, los cavados para que nos quede la sisa. Bueno, nosotros podemos cortar la hebra directamente y empezar a tejer desde la séptima vareta o si no trasladarnos hasta esa séptima vareta con puntos deslizados. En mi caso voy a trasladarme con puntos deslizados. Voy a contar, voy a hacer 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. O como les dije, directamente cortamos la hebra y empezamos a trabajar desde la séptima vareta. Bueno, vamos a hacer ahora 2 cadenas, 1, 2. Y voy a empezar a trabajar varetas y la primera vareta la voy a hacer sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a seguir tejiendo todo vareta. De esta forma. Ahora, antes de continuar tejiendo, yo voy a marcar acá en el otro extremo, voy a contar solamente 8 varetas.
voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varetas. Y en la vareta número 8 pongo un marcador. En este caso yo voy a poner una hebra porque perdí todos mis marcadores, entonces con una hebrita me doy cuenta que hasta ahí voy a tejer. Es decir, voy a tejer hasta este punto y cuando llegue a la hebra lo dejo en suspenso. Bueno, ahora voy a seguir tejiendo varetas hasta el lugar de la hebra. De esta forma seguimos tejiendo todo en varetas hasta llegar al lugar del marcador, que acuérdense que son 8 varetas contadas desde este lugar. Estamos llegando al lugar de la marca. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la marca y vamos a tejer una disminución. Acuérdense que disminuir significa transformar dos varetas en una sola. En este caso vamos a utilizar este punto y este. Vamos a tejer la primera vareta y la dejamos en suspenso. Ahora tejo la segunda vareta en el punto que sigue y en la aguja me van a quedar 3 puntos. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. De esta forma terminamos de hacer la primera fila de la sisa y ahora vamos a dar vuelta y vamos a tejer la fila 2. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a tejer todo varetas. En este caso, la primera vareta lo voy a hacer sobre la disminución. Y ahora seguimos tejiendo varetas hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 2 y van a ver que la última vareta lo tejí sobre la última vareta de la fila anterior. Si cuentan en la segunda fila, en total vamos a tener 34 varetas sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. A partir de acá vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen al igual que la fila 2, es decir que en todas las filas vamos a tener 34 varetas. Yo voy a comenzar la fila 3 para que ustedes vean cómo se comienza, siempre haciendo 2 cadenas que no se cuentan como una vareta, por lo tanto la primera vareta lo tejo sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora seguimos tejiendo toda vareta hasta llegar al final y siempre nos tienen que quedar 34 varetas sin contar las 2 cadenas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo. Y nosotros vamos a tejer midiendo desde acá, van a ver que desde este lugar aproximadamente 14 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida volvemos nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, ya realizamos la parte de la sisa, voy a medir cuánto tejí, aproximadamente 13 centímetros y un poquito más. Ahora vamos a hacer una última fila. Y antes de comenzar esta última fila, vamos a marcar en el otro extremo 8 puntos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava vareta voy a poner un marcador. Lo que ustedes tengan, en mi caso tengo una lanita, entonces ponemos algo que nos señalice. Bueno, ahora vamos a empezar la última fila. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas, 1, 2 y vamos a tejer ahora 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora voy a tejer una media vareta. Y ahora voy a tejer todo punto bajo hasta llegar a la marca. Estoy llegando al lugar de la marca, van a ver que tejí todo en punto bajo. Ahora vamos a sacar el marcador
y vamos a tejer ahora una media vareta y ahora 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Y de esta forma terminamos la espalda. Ahora voy a cortar la hebra, vamos a dejar un extremo un poquito largo para hacer la costura después de los hombros. Voy a estirar y así terminamos con la parte de la espalda. En esta parte del tutorial vamos a explicar cómo vamos a trabajar la delantera, y la delantera se comienza tal cual hicimos la espalda, es decir que vamos a hacer la misma cantidad de cadenas, después vamos a hacer la misma cantidad de filas de elástico doble, después vamos a hacer filas de varetas y vamos a trabajar la misma cantidad de filas que hicimos para la espalda hasta llegar aquí a este lugar donde hacíamos las disminuciones para hacer la sisa. Bueno, nosotros vamos a trabajar la delantera hasta este lugar porque cuando volvamos vamos a hacer las sisas, la disminución por la sisa, y también vamos a hacer con color blanco la forma de V para que parezca una camisa. Vamos a continuar con la delantera. Van a ver que tejí la delantera de la misma forma que la espalda y tejí hasta el lugar donde vamos a hacer aquí las disminuciones para la sisa. Y también van a ver que yo ya en el otro extremo dejé marcando 8 puntos, es decir que cuento 8 varetas y en la octava vareta pongo una marca. Ahora vamos a hacer la primera fila y van a ver que la parte de la sisa se teje tal cual lo hicimos para la espalda. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer primero 7 puntos deslizados. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a trabajar varetas. En total voy a trabajar 15 varetas. La primera la voy a hacer sobre la vareta número 8 o la octava vareta, es decir, esta vareta que sigue. Vamos a trabajar 15 varetas. 1, 2, 3 y así hasta tener 15 varetas. Terminé de tejer las 15 varetas y aquí en este lugar vamos a hacer cambio de color. Yo voy a tejer la vareta 16 en color rojo, pero al terminar voy a hacer el cambio de color. Entonces tejemos una vareta más en color rojo de esta forma y van a ver que cuando me quedan 2 puntos lo que hago es terminar esta vareta con el color con el cual voy a trabajar, que en este caso es el blanco. Y de esta forma hicimos cambio de color. Ahora voy a trabajar con el color blanco, voy a hacer 2 varetas. Vamos a hacer la primera y van a ver que yo hago la lazada y introduzco la aguja dentro del punto que sigue y van a ver que estas hebras me van a quedar como si fueran por dentro de la vareta. Esto lo hago para poder seguir trabajando después con el color rojo. Y ahora trabajo la vareta de forma normal. Ahora voy a hacer la segunda vareta. También van a ver que me va a quedar el color rojo adentro y trabajo esta segunda vareta, pero no la cierro con el color blanco, sino con el color rojo. De esta forma, porque vamos a volver a trabajar de nuevo con el color rojo. Y ahora trabajo de forma normal con el color rojo hasta llegar a la marca. Entonces seguimos trabajando con varetas hasta llegar a la marca. Llegué al lugar de la marca, vamos a sacar el marcador y vamos a trabajar aquí en estos 2 puntos una disminución. Vamos a hacer primero una vareta, la dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda en el punto que sigue y cuando tenemos 3 puntos en la aguja hacemos una lazada y cerramos todos juntos. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2.
Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar ahora 15 varetas con color rojo. Van a ver que la primera vareta la voy a hacer sobre la disminución. Tenemos que tejer 14 varetas en total. Ya hice 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 14 varetas. Terminé de tejer las 14 varetas y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila número 1 para cambiar de color. Es decir, que yo trabajo ahora una vareta en color rojo y al cerrarla la voy a cerrar con color blanco. Entonces trabajamos una vareta en color rojo y cierro con el color blanco, con este color. Y ahora voy a seguir trabajando varetas con color blanco. En este caso voy a tejer 4 varetas. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Y me falta una más. Y 4. En este caso, la cuarta vareta la vamos a cerrar con color rojo. Entonces trabajo la cuarta. Me van a quedar 2 puntos. Y ahora, en este caso yo no voy a pasar este hilo para el otro lado, sino que voy a tomar otra hebra de color rojo para que sea más fácil. Si ustedes tienen un solo ovillo, acuérdense que el ovillo tiene dos puntas, así que utilizan la otra punta. Entonces ahora cierro con el color rojo de esta forma y ahora sigo trabajando todo varetas hasta llegar al final de la fila. En este caso ya trabajamos todo con rojo. Así seguimos hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 2 y vamos a ver cómo nos va quedando. Van a ver que en la fila 1 teníamos 2 varetas de color blanco, en la fila número 2 4 varetas de color blanco. Y así a medida que vamos haciendo cada fila va a ir aumentando una vareta de color blanco a cada costado. Es decir que va a quedar una acá, otra acá y así vamos a ir haciendo esta forma de V. Bueno, vamos a hacer la fila 3 y van a ver que la fila 3 es parecida a la fila número 2. En este caso no vamos a contar varetas, sino que para que ustedes después, de acuerdo a ustedes la cantidad de filas que tengan, lo vayan haciendo solitos y de acuerdo a su tejido. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en cuenta siempre esto. Acá en la fila anterior vamos a ver de tejer todo en rojo hasta este lugar, es decir, que a mí me queden 2 varetas de color rojo abajo sin tejer. ¿Por qué? Porque en esta, la primera, yo voy a hacer cambio de color y en la segunda, que va a ser esta, voy a tejer en blanco o en el color que elija. Bueno, entonces yo voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y ahora voy a tejer todo vareta y me voy a detener cuando me falten o me queden 2 varetas de color rojo para que ustedes vean después cómo vamos a trabajar. Y se trabaja, mejor dicho, de la misma forma que trabajamos en la fila número 2. Bueno, yo sigo tejiendo varetas, no le doy cantidades porque así ustedes pueden entender su tejido y tiene que ver más bien con el tejido de cada uno, así que también cuando hacen los otros talles saben cómo hacer este dibujo. Bueno, estamos llegando y yo, como les dije, me tiene que quedar solamente, me paro cuando me quedan 2 colores de varetas rojo, esta y esta. Acá en la primera vamos a hacer el cambio de color, es decir, que voy a hacer la vareta en color rojo, pero la voy a cerrar con el color blanco. Vamos a hacerla con el color blanco y ahora vamos a seguir trabajando en blanco. Acuérdense que hacíamos un color blanco en cada extremo, es decir, que si yo tenía en la fila anterior 4 varetas, ahora voy a tener 6. Entonces trabajamos 6. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que será la última. Pero acuérdense que en la última también no la cerramos en color blanco, sino en color rojo. Es decir, que tomo ahora el rojo de este. Acuérdense que estamos trabajando con 2 hebras de color rojo, esta y esta. Entonces tomo la hebra que viene de este lado.
Tomo el color rojo, cierro la vareta blanca y ahora trabajo todo rojo hasta llegar al final. Aquí un poquito se le va a ir enredando la lana, pero hay formas de que no se enrede, por ejemplo poniéndolo en bolsitas, así que ya ustedes, algunas que tejen con varios colores, saben cómo hacerlo. Bueno, ahora tejemos todo en vareta roja hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones, es decir, que nosotros vamos a seguir tejiendo más filas. En total, en mi caso voy a tejer 5 filas porque llego a los 7 centímetros. Si ustedes necesitan más filas, tejen más filas. Pero siempre teniendo en cuenta este color de formar esta V y que se hacen todas las filas de la misma forma que hicimos la fila 3. Es decir, cada fila que vayamos aumentando, en vez de tener en este caso 6, va a tener 8 varetas. Bueno, vamos a ver, les explico la fila 4 para que vean que se teje de la misma forma. Vamos a tejer todo varetas en rojo hasta que me queden 2. Acuérdense que en la primera lo que hago es cambio de color y en la segunda empiezo a trabajar con blanco. En este caso, en esta fila que es la 4, vamos a tejer 8 varetas. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas en blanco. Acuérdense que siempre en la última vareta en blanco hago el cambio de color con el rojo para que no se note el cambio de color. Y después tejo todo en color rojo hasta llegar al final. Y así volvemos a repetir la fila. Como yo voy a hacer 5 filas, es decir que al final este triangulito va a estar compuesto al llegar a la quinta fila de 10 varetas.